mal estacionado. You are the owner of this Lambo? I am the owner. Y yo, por supuesto, le seguí la corriente, no le voy a pedir la libreta de propiedad. Qué preciosa esta zona de Canales, que tiene la mayor concentración de empresas joyeras. Amigos, es la ciudad de los 1000 oficios y también aquí hicieron sus locuras los Peaky Blinders. Avanti Birmingham. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Llegué a la estación Birmingham New Street y me recibe este gigantesco toro. Hasta mueve la colita y todo. Y como muchas otras ciudades de Inglaterra y del mundo, hay un barrio chino. Y venía a ver algo curioso, que es vuelta a los patios traseros, algo así, back to backs, que era un estilo arquitectónico de la época victoriana y tiene unos horarios bastante complicados, como en muchas otras catedrales e iglesias de Inglaterra. Al costado, tumbas. Es un Lamborghini, un modelo raro, la verdad, medio grotesco, medio grosero. ¡Uy! Mal estacionado. You are the owner of this Lambo? Yeah. Oh, good luck. Yes. Got a couple months ago. I don't like it so much, the color. The color. The color, I get told that a lot, you know. yes. If you can change, it's better for me. What color you thinking? Green. Green. You know what? That's actually not about like light green. Oh, maybe. Thanks a lot. Good luck. You know what? I think about it. Qué momento que pasé ahora. Se imagina que estaba firmando el Lambo y me tocan de atrás y este muchacho grandote me dice, I am the owner. Y yo, por supuesto, le seguí la corriente, no le voy a pedir la libreta de propiedad. Si sos el dueño, feliz vos. Y si no, fue buena la broma. Pero que me asusté mucho. Y esta es la Plaza Victoria, Victoria Square, es el kilómetro cero de la ciudad de Birmingham. Lo que está en el fondo es lo que sería la Junta Departamental, es el legislativo de la ciudad, el guardián de la ciudad, The Guardian. Así se conoce popularmente esa estatua. Y por supuesto, en su plaza no podía faltar la reina Victoria. Y este es el ayuntamiento, el ejecutivo de la ciudad, monumento a Chamberlain, que es un político, empresario de acá de Birmingham, que hizo mucho por la ciudad, por lo visto, al punto tal que cuando se inauguró en 1880 este memorial a Chamberlain, él estaba vivo y vino a presenciarlo. O sea, fue un homenaje en vida. Y para no ser menos que Londres, a esta torre del reloj, en vez de decirle Big Ben, le dicen el Big Broom. Y estos dos edificios conectados por este puente son el Museo y la Galería de Arte de Birmingham. Un bar dedicado exclusivamente a la Fórmula 1, con zona de gaming, tiene como unos 40, 50 simuladores, bar y por supuesto televisiones gigantes para ver prácticas, clasificación y carreras. Tomá pavo. Grande. Opa, me dio vuelta algo. La Biblioteca Central de Birmingham. Un edificio novísimo, no tiene ni 5 años de construido. Bueno, enfrente le pusieron un parque de diversiones, un teatro también muy moderno y al costado el Symphony Hall, dedicada a conciertos musicales. O sea que toda esta zona, estas 4 o 5 manzanas, es pura cultura. Pensar que por estos canales, que hay muchos en la ciudad, hace un siglo atrás, los Peaky Blinders contrabandeaban whisky y cualquier sustancia prohibida y hacían cualquier relajo. Hoy los viejos canales
Los han limpiado, se han convertido en preciosos lugares de paseo, restaurantes, pubs, discotecas. 1, 2. Pero quedé encantado con toda esta zona de canales recuperados hace 20 y pico de años. Se ha vuelto un paseo perfecto, lleno de puentecitos, barcos con gente que vive ahí todo el año, bares, pubs, restaurantes. Divino, me encantó este lugar de Birmingham. The Bull, una escultura de bronce muy famosa también acá en la ciudad. Este toro está bien educado. Miren cómo levanta la patita para saludar. Muy común también en algunas otras ciudades europeas. Una cuadra, una galería con el techo de vidrio. La gran galería del oeste de la ciudad de Birmingham. Catedral San Felipe es anglicana. Sus interiores son más austeros que las católicas. The Queen's Arms, los brazos de la reina. Otro edificio histórico en perfecto estado de conservación. Precioso. Paso por la iglesia de San Pablo, que está apoyada económicamente por el barrio de la joyería. Me llama la atención el moho verde que tiene la piedra de esta iglesia. Y mientras voy caminando hacia el barrio de la joyería, y esto es lo bueno de caminar por las ciudades, descubro el Museo de la Lapicera. Es este edificio de 3 plantas. Hoy es martes y solo abre de jueves a domingo. Che, Andrea, el mismo color que el de Edimburgo. Me parece que me viene siguiendo. Y ahora estoy llegando al barrio de la joyería. Y estas ya son algunas joyerías. En realidad son fabricantes de joyas. Se dice que se hacen alrededor de 12 millones de piezas al año. Es una zona muy céntrica de la ciudad de Birmingham, que tiene la mayor concentración de empresas joyeras de Europa. Acá se produce casi el 40% de todas las joyas que se fabrican en el Reino Unido. El símbolo del barrio de las joyerías es el reloj de Chamberlain. Este señor que ya les dije fue muy importante a finales del siglo XIX y principios del XX, al punto que en 1903, cuando este reloj de hierro fundido se puso aquí en esta esquina, él también lo vino a presenciar. Qué nombre, ¿eh? La caja de seguridad. Y bueno, también pueden guardar esta joya, este Audi A5. Manejando a 210 kilómetros por hora en las autopistas alemanas, les dejo aquí el enlace. Ahí están los precios. Libras esterlinas, 1.100 aproximadamente. Unos $1.500 estadounidenses. 2.500 libras, unos 3.500 estadounidenses. Este es aproximadamente unos 4.300 4.500. Y voy subiendo, ¿eh? No voy a seguir, voy a parar por acá. Así como en Dubái era el zoco del oro, acá esto parece ser el zoco de los diamantes. Y son varias cuadras, es mucho más grande que el zoco del oro, tanto de Dubái como el de Doha. Estos he visto muy pocos, y esto también es pura cepa británica, ¿eh? Un Bentley. Pero yo por algo soy un tifosi.
me quedo con la Ferrari. O en lugar de la blanca, esta Ferrari negra. Yo creo que el color Ferrari es el rojo y no hay vuelta. Pero creo que uno de los primeros, si no fue el primero, que compró una Ferrari y pidió que la pintaran de negro, fue Diego Armando Maradona. Todavía se siguen usando mucho los monopatines y las bicicletas. Escuela de Arte de Birmingham, Museo y Galería de Arte, atención, abiertos solamente de miércoles a domingos. Si bien la taza dice Londres, estoy en Birmingham. Y por supuesto, doble expreso, sin azúcar, obvio, y una tarta de frutillas que promete. ¡Qué delicia! Y esta es la calle nueva de New Street, la peatonal que va desde el Shopping Bull Ring a la Plaza Victoria. And you are outside of God, outside of Christ, and you do not have El Señor está haciendo un discurso a favor de Cristo y también hay un gay village, no tan bullicioso como el de Manchester. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.